Linda tarde, mis queridos participantes. Bienvenidos a nuestro quinto y último día de clases de este curso. Espero que se encuentren muy bien. Les cuento que ya todos pueden buscar. Bueno, primero quisiera agradecerles a todos por estar aquí en este curso y también a todos los que cancelaron su certificado. Les cuento que todos ya pueden entrar a nuestra plataforma con su usuario y contraseña como número de cédula. De todas maneras, yo les voy a mandar un tutorial por el grupo. Ya están cargados los materiales y obviamente las cuatro clases que hemos visto, ¿ok? Lo que va a faltar por cargar es la clase de hoy, que esa ya la van a tener disponible el día de mañana. Pero ya pueden descargar su certificado, ¿ok? Ya mañana por el grupo les enviaré todo el enlace y todo. Este es eruditiofyc.com. A ver, ¿qué más les iba a comentar? Eso en cuanto al certificado eruditio, que todos lo tienen, tanto los que pagaron lo de 15 como los de 37. Los que pagaron $37 ya en su correo también tienen el material extra. Revisen por allí, no sé si hay alguien de $37 que esté por ahí. Y el próximo sábado, a más tardar, también les va a llegar su certificado de la universidad. Ya les avisaremos por el grupo cuando lo puedan descargar. También lo van a tener que descargar de la plataforma de la universidad. Y bueno, ahí también se les va a avisar cuando ya esté listo, ¿ok? Así que solo tienen que estar pendientes. Y también en la universidad van a usar como usuario y contraseña su número de cédula, chicos. Así que bueno, espero que todos los que hayan querido el certificado lo hayan podido pagar. Ya el de erudito lo tienen allí. Así que bueno, solamente tienen que esperar por el universitario los que cancelaron la opción de doble certificación. ¿De acuerdo? A ver, ¿están viendo mi presentación? Por favor, me confirman este temita para poder arrancar ya con nuestra última clase. ¿Me comentan, please? Si están viendo por allí nuestra diapositiva ya. Gracias, Jimena. Listo. Ok, listo. Entonces, bienvenidos a este quinto y último módulo ya de nuestro programa de planificación docente inteligente. Fíjense, a lo largo de toda esta semana, de todo este recorrido, hemos visto ya los fundamentos de la planificación, las metodologías activas, la evaluación inteligente, la inclusión educativa, la evaluación inteligente y las herramientas digitales y la inteligencia artificial aplicada a la docencia, ¿verdad? Sin embargo, hay una realidad que todos conocemos, absolutamente todos quienes hemos estado en la labor docente, y es que aprender cada uno de estos elementos por separado no garantiza necesariamente que podamos integrarlos como que de manera efectiva, ¿no? Dentro de una planificación real. Y precisamente ahí comienza pues el reto más importante, ¿no? Para todo docente, transformar ese conocimiento aislado en una experiencia educativa realmente coherente, funcional y aplicable dentro del aula, ¿no? Este módulo precisamente se centra o se enfoca en esa integración. Vamos a trabajar en la construcción de planificaciones que sean capaces de responder a situaciones reales, ¿no? Y que vamos a tener en cuenta para ello, pues la diversidad de los estudiantes, las características del contexto, la evaluación, igualmente las metodologías activas y la flexibilidad necesaria para poder afrontar los desafíos cotidianos de la enseñanza, ¿no? Porque una planificación verdaderamente efectiva no es, chicos, la que luce en el papel, pues precisamente perfecta, ¿no? Sino más bien esa que sigue siendo útil realmente cuando entra en contacto con la realidad del aula. En este módulo aprenderemos cómo diseñar clases efectivas, cómo organizar secuencias de aprendizaje, cómo adaptar nuestras decisiones pedagógicas a diversos contextos y cómo integrar todos los elementos trabajados durante el programa en una propuesta tanto coherente como funcional, ¿no? Y quiero que nos acompañe la reflexión que aparece acá, ¿no?
en esta portada durante toda la clase. Una planificación verdaderamente efectiva no es aquella que funciona en el papel, sino aquella que sigue siendo útil cuando entra en contacto precisamente con la realidad del aula. Esa va a ser la idea central que va a orientar nuestro trabajo durante este módulo, ¿ok? Ahora, avancemos del conocimiento a la acción. Antes de comenzar, yo quiero que hagamos una reflexión muy importante, ¿no? Durante este programa hemos abordado una gran cantidad de conceptos, de estrategias y de herramientas, ¿no? Hemos hablado de planificación inteligente, metodologías activas, evaluación formativa, inclusión educativa, diseño universal para el aprendizaje, herramientas digitales, también inteligencia artificial. Y cada uno de estos elementos por sí mismo aporta un valor importante, ¿no? Pero existe un problema bastante común y es que conocerlos por separado no garantiza necesariamente que podamos utilizarlos conjuntamente dentro de una planificación real. Y precisamente es aquí donde aparece uno de los mayores retos de la práctica docente contemporánea, ¿no? Transformar todo ese conocimiento en una experiencia de aprendizaje concreta. Muchos docentes saben qué deberían hacer, conocen estrategias, incluso conocen metodologías, conocen recursos, pero tienen dificultades cuando deben articular todos esos elementos dentro de una misma propuesta pedagógica, ¿no? Por eso este módulo tiene un propósito muy claro y es pasar de la teoría a la práctica, pasar del conocimiento a la implementación, de los formatos a las experiencias reales de aprendizaje, porque precisamente el valor que tiene una estrategia educativa no es nada más comprenderla, sino saber utilizarla pues dentro de un contexto real, ¿no? En el aula. Por eso quiero plantearles igual la reflexión que tenemos acá. ¿Cuál consideran que ustedes, o cuál consideran ustedes, y me lo responden en el chat, que es actualmente el aspecto más difícil al momento de construir una planificación completa? ¿Cuál les parece a ustedes que es el más difícil? Les leo por el chat, a ver, para activarnos un poquito. ¿Quién me comenta? A ver, ¿qué es lo que se les hace más difícil al momento de hacer una planificación completa? Nadie me dice. A ver, rapidito, chicos. Nadie me dice. A ver, chicos. Bueno, probablemente sea la respuesta distinta para cada persona. A algunos les costará más encontrar los objetivos, a otros les costará más diseñar las estrategias, a otros les costará más diseñar la evaluación, en fin. Pero identificar esa dificultad es el primer paso para mejorar. Si yo sé qué es lo que se me hace más difícil, voy a saber cómo mejorarlo, ¿no? Y aquí aparece la idea central de este módulo, y es que planificar inteligentemente, pues implica integrar múltiples decisiones pedagógicas en una propuesta que sea coherente y que sea funcional. Ahora, hay una realidad real, ¿no? Y es que la planificación perfecta no existe, chicos. Quiero que reflexionemos sobre una creencia que ha acompañado a muchos docentes durante años, ¿no? La idea de que una planificación buena debe prever absolutamente todo lo que va a ocurrir en el aula. Eso no pasa. Nunca vamos a saber y nunca vamos a poder tener toda la certeza de que toda la planificación que hicimos nos va a funcionar al 100%, porque pueden haber muchos imprevistos, ¿no? Esta intención puede parecer positiva, el pensar que tienes una planificación perfecta que te va a funcionar para todo, pero la realidad educativa nos demuestra algo bastante diferente, ¿no? Y es que cada grupo es distinto, cada estudiante aprende de manera diferente. Cada jornada escolar a la que ustedes se enfrentan va a llevarlos a situaciones particulares, específicas, y por supuesto que cada contexto
tiene variables diversas que no podemos anticipar del todo. Entonces debemos de aceptar como profesionales pues una realidad importante y es que la planificación perfecta, señores, no existe realmente. No porque planificar sea inútil, sino porque la realidad educativa es dinámica, es cambiante, ¿no? Y la calidad de una planificación no va a depender de que yo anticipe absolutamente todo, depende de precisamente esa capacidad para responder adecuadamente a aquello que ocurre. Y por eso quiero que recuerden una clase que no se hubiese desarrollado exactamente como ustedes habían previsto, ¿no? Quizá una actividad no les funcionó, quizá apareció una dificultad inesperada que no les permitió poner el plan que ustedes habían diseñado en marcha, o quizá los estudiantes necesitaron más tiempo del que usted había previsto, o quizá hubo preguntas que modificaron el rumbo o la duración de mi sesión de clases, y aún así probablemente pues lograron avanzar y generar un aprendizaje aunque la planificación no se hubiese cumplido como estaba prevista. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque una buena planificación no va a eliminar nunca la incertidumbre, sino que me prepara a mí para gestionarla en cambio, ¿no? Y aquí aparece algo importante y es que una planificación efectiva combina tanto estructura, porque tengo que tener un orden, ¿verdad? Como precisamente flexibilidad. Necesitamos dirección, ¿ok? Pero también necesitamos la capacidad de adaptarnos por si algo de eso que organicé no me funciona. Necesitamos organización, pero también digamos que un margen para que yo pueda responder a eso que no se espera, a eso que hubiese sido un poco inesperado. ¿Por qué? Porque enseñar implica que yo trabaje permanentemente, constantemente con situaciones humanas y las realidades humanas pues nunca llegan a ser completamente predecibles, ¿ok? ¿Qué es lo que diferencia a una planificación funcional? Vamos a profundizar ahorita en un concepto fundamental. La planificación funcional. Fíjense que muchas veces encontramos planificaciones muy extensas, ¿no? Muy detalladas, de repente perfectamente organizadas desde el punto de vista, digamos que documental, ¿no? Como documento están perfectas. Pero hay una pregunta aquí importante. ¿Realmente ayudan al docente mientras enseña? Porque una planificación funcional precisamente no se va a caracterizar por el montón de páginas que posea, sino más bien por la utilidad que pueda llegar a tener, ¿no? Vamos a ver la comparación que presenta aquí la diapositiva, ¿no? La planificación documental generalmente se diseña para entregar, ¿no? Para entregar algo bonito, perfecto y prioriza formatos, es difícil de modificar muchas veces, se consulta poco, el docente la consulta poco mientras ejerce su práctica y por lo general se centra en actividades. Pero por otro lado, la planificación funcional pues se diseña para que se pueda utilizar, le da prioridad al aprendizaje, permite que se puedan llevar a cabo o realizar ajustes, ¿no? En el tiempo, mientras se desarrolla y se consulta permanentemente y además se enfoca en los resultados que yo quiero alcanzar con mis estudiantes. Por eso aquí encontramos características importantes como claridad, flexibilidad, realismo, aplicabilidad, coherencia, enfoque centrado en el estudiante y, por supuesto, que adaptación al contexto, ¿no? Y todas estas características hacen que la planificación pueda convertirse en una herramienta real de trabajo. Y por eso es que tenemos que tener en cuenta que debemos construir una planificación funcional. Entonces debemos preguntarnos si nuestras planificaciones actualmente funcionan como un documento administrativo, como algo para cumplir un requisito
¿no? Sino cuando me hace que yo tome las mejores decisiones en el aula. Y esa es precisamente la esencia de una, pues, funcional, ¿no? Ok, hablemos de el diseño integral de clases efectivas, ¿ok? Cuando nosotros pensamos en clases exitosas, muchas veces las asociamos con actividades interesantes o con metodologías innovadoras, pero la realidad es mucho más compleja, chicos. Una clase efectiva no depende únicamente de una buena actividad, depende más bien de la integración coherente de múltiples elementos, ¿no? Y cuando uno de estos elementos falla, toda la experiencia se puede ver afectada. Por eso aquí vemos los componentes que toda clase efectiva debe integrar, ¿no? Primero, los objetivos tienen que ser claros. Las estrategias metodológicas tienen que ser pertinentes y acordes con estos objetivos. La participación del estudiante tiene que ser una prioridad, por ende tiene que ser una participación activa. Y la evaluación, por supuesto, que tiene que ser coherente, ¿no? Además, tenemos que tener en cuenta aspectos, por supuesto, de inclusión, ¿no? Y los recursos pues tienen que ser adecuados. Además de tener flexibilidad pedagógica, yo debo poder tener la capacidad de modificar cualquier aspecto en el momento que lo requiera. ¿Ok? Todos estos componentes deben estar enfocados en una misma dirección, porque cuando hay coherencia, mi estudiante va a saber claramente lo que va a aprender, va a participar activamente y va a recibir todo el acompañamiento necesario, va a poder demostrar todo eso que sabe y sobre todo que le encuentra un sentido a lo que está viendo, a lo que le estamos enseñando, ¿no? Contrariamente, cuando estos elementos funcionan por separado, es cuando aparecen dificultades, ¿no? Es cuando se nos complica la cosa, ¿no? Entonces, ahí es cuando vemos que pueden haber actividades que son muy interesantes, pero que están desconectadas de los objetivos. O evaluaciones que de repente no se corresponden con lo que hemos enseñado, o recursos que no son del todo pertinentes, ¿no? O metodologías que no necesariamente responden a lo que necesita mi grupo. Y por eso quiero que veamos aquí una pregunta central, ¿no? Todos los elementos de su planificación están trabajando para ir hacia la misma dirección porque precisamente la claridad de una clase, o la calidad, perdón, también y su claridad, va a depender de que todos los componentes tengan una coherencia, ¿no? Y esa coherencia es la que va a permitir que construyamos adecuadamente nuestras experiencias educativas y que éstas lleguen a ser precisamente importantes para nuestros estudiantes, ¿ok? Ahora bien, vamos a hablar de esto, el inicio pedagógico, donde comienza el aprendizaje. Analicemos uno de los momentos más importantes de cualquier clase, el inicio pedagógico. Y quiero que pensemos en qué ocurre durante los primeros minutos o los primeros 5 minutos de nuestra clase. Fíjense que muchas veces ese tiempo se utiliza para que revisemos la asistencia, para que organicemos materiales o para que resolvamos cuestiones administrativas. Pero los primeros minutos son importantes que no los dediquemos a eso porque tienen una gran influencia sobre aspectos como la atención, la motivación, la disposición para aprender. Entonces, es por eso que un inicio efectivo no consiste nada más en iniciar la clase, sino en preparar el aprendizaje, ¿no? Vamos a observar los objetivos que aparecen aquí.
Primero, activar los conocimientos previos, ¿no? Para ver qué tanto saben nuestros estudiantes, generar curiosidad, para que pueda interesarles el tema, presentar el propósito que tiene mi clase, para que sepan lo que vamos a ver, conectar con experiencias reales, para que ellos le vean un sentido y preparar cognitivamente a los estudiantes, preparar ese cerebro para que esté presto a recibir. Entonces, todos estos elementos ayudan a que mi estudiante vaya entrando, ¿no? De manera progresiva a la experiencia de aprendizaje. Y para conseguirlo, pues podemos utilizar diversas estrategias, ¿no? Como preguntas provocadoras, situaciones problemáticas que puedan interesarles de analizar, casos reales que se conecten con su realidad. Podemos darles imágenes impactantes que les puedan llamar la atención o contarles historias con las que puedan conectar o compartir noticias que puedan estar relacionadas con el tema o darles pequeños retos que inicialmente los desafíen, ¿no? Lo importante es entender que antes de yo de enseñar un nuevo contenido, pues lo primero que tengo que hacer es despertar el interés y activar eso que mis estudiantes ya saben. Porque el aprendizaje no empieza cuando explicamos, sino cuando logramos que la mente de mi estudiante se prepare para aprender. Y por eso la idea central aquí es muy importante, ¿no? Antes de enseñar nuevos contenidos, yo necesito preparar la mente de mi estudiante para que pueda llegar a aprender. Esto es muy importante. Ahora vamos al otro momento que es el desarrollo pedagógico, ¿no? Precisamente donde se construye el aprendizaje, el núcleo central de nuestra clase. ¿Y qué hacemos allí? Denme un segundo. Ok, el desarrollo es como ese momento central de toda experiencia educativa, ¿no? Es como que después de que yo preparo el aprendizaje a través de un buen inicio, llegamos a ese núcleo central de toda la experiencia educativa y es el desarrollo de la clase, ¿no? Y para eso debemos preguntarnos qué entendemos realmente por desarrollo pedagógico, porque muchas veces se asume, ¿no?, que esta fase consiste principalmente en explicar un montón de contenido. Y aunque la explicación sí que es importante, tenemos que entender que explicar no es lo mismo que aprender. El aprendizaje ocurre cuando el estudiante interactúa activamente con la información, cuando la analiza, cuando compara, cuando resuelve problemas, cuando construye respuestas o aplica conocimientos, ¿no? Cuando también reflexiona. Entonces, el desarrollo es ese momento donde el estudiante pone en juego sus conocimientos previos y empieza a compartir y convertir esto en nuevos aprendizajes, añadirle, ¿no? Vamos a observar las acciones que aparecen acá. Explorar, analizar, comparar, resolver problemas, construir respuestas, aplicar conocimientos, colaborar, reflexionar. Todas estas implican una participación cognitiva activa, ¿no? Y precisamente ahí encontramos uno de los elementos más importantes del aprendizaje significativo. Porque mientras más participa mentalmente el estudiante, mayores son las posibilidades de entender, retener y utilizar luego lo aprendido. Y por eso quiero plantearles una pregunta de análisis que aparece en la diapositiva, ¿no? ¿Quién trabaja más durante sus clases? ¿Usted o sus estudiantes? Aquí
tenemos que cuestionarlos muy bien, porque muchas veces confundimos actividad docente con aprendizaje estudiantil. Y no siempre son lo mismo, porque una buena clase no se mide por cuánto habló el docente, se mide por cuánto aprendieron estudiantes. Y ese aprendizaje se va a esta fase. Y hablemos de otro momento importante, el cierre pedagógico. Y este es el momento donde el aprendizaje adquiere un sentido, ¿no? Llegamos a esta fase que muchas veces le tomamos menos importancia de la que merece, ¿no? Muchas veces las clases terminan porque se acabó el tiempo. Suena el timbre y entonces ya nos desconectamos, concluyó la sesión, ¿no? Y pasamos inmediatamente a otra actividad, pero finalizar una clase no significa necesariamente que el aprendizaje se haya consolidado. Por eso el cierre también tiene una función importante, porque hace que podamos organizar, integrar y darle un sentido a todo lo que ocurrió durante la experiencia educativa. Vamos a ver algunas funciones que aparecen aquí. Sintetizar ideas principales, identificar los aprendizajes claves, resolver dudas, relacionar conceptos, reflexionar sobre la experiencia, favorecer la transferencia, esto es muy importante, ¿no? Todo esto ayuda a que mi estudiante tome conciencia de lo que aprendió y de que vea cómo puede utilizar ese aprendizaje luego en su vida. Además que existen muchas estrategias para realizar cierres efectivos, ¿no? Como los tickets de salida, las preguntas reflexivas, la autoevaluación o las autoevaluaciones rápidas, la síntesis colaborativa, las aplicaciones prácticas inmediatas, los mapas conceptuales breves. Pero ¿qué es lo importante aquí? Entender que el cierre no tiene que funcionar como un simple final administrativo, sino que es una oportunidad para que el aprendizaje pueda llegar a consolidarse. Y por eso quiero que reflexionemos acá sobre qué hacen realmente sus estudiantes durante los 5 últimos minutos de clase, porque muchas veces esos últimos minutos de clase pues pueden impactar mucho en la comprensión, en la retención de los aprendizajes, ¿no? Y aquí vemos una idea bastante importante, y es que el cierre hace que una experiencia educativa sea un aprendizaje realmente consciente y realmente significativo, ¿no? Ahora vamos a hablar de la secuenciación lógica y el aprendizaje progresivo. Analicemos este aspecto, ¿no? Porque es fundamental dentro de toda planificación para que pueda ser efectiva. Y es, por supuesto, la secuenciación. Fíjense, una buena planificación no consiste nada más en seleccionar un montón de actividades interesantes. También implica que yo las organice siguiendo una lógica que facilite esa construcción gradual del aprendizaje, ¿no? Y esto es importante porque el aprendizaje no se produce generalmente de forma instantánea, sino que se va construyendo de manera progresiva, de paso a paso, digamos, ¿no? Por eso tenemos que tener en cuenta esta secuencia efectiva que tenemos acá, que es primero activar conocimientos previos, luego explorar nuevos conceptos, luego comprender esa información, luego aplicar el aprendizaje y luego resolver situaciones. ¿Ok? Debemos seguir generalmente ese orden y para luego reflexionar y finalmente evaluar. Fíjense que aquí hay una progresión clara, ¿no? Cada etapa prepara a la siguiente. Cada experiencia construye una condición necesaria para que continuemos avanzando. Cuando esta progresión no se da, no existe, pues obviamente que aparecen dificultades, porque los estudiantes perciben las actividades como elementos separados, sin sentido, sin unión, y les cuesta conectar una cosa con la otra. Entonces el aprendizaje ahí que se vuelve más superficial, ¿no?
Por eso aquí este ejemplo resulta bastante claro, ¿no? No tendría sentido comenzar evaluando antes de haber explicado o practicado. Igual tampoco tendría sentido aplicar un conocimiento antes precisamente de haber entendido los conceptos fundamentales. Entonces la secuencia sí que importa y importa de hecho mucho. Por eso tenemos que preguntarnos si las actividades que yo propongo en mi clase siguen una progresión lógica o aparecen ahí de manera aislada, al azar, ¿no? Porque el aprendizaje significativo, chicos, lo tenemos que ir construyendo paso a paso y no por actividades desconectadas una de la otra, ¿ok? Ahora vamos a conectar la teoría con la práctica, ¿no? Y ya luego la vamos a concretar con Ivette. Uno de los retos más frecuentes dentro de la educación es lograr que los estudiantes utilicen eso que aprenden fuera del contexto inmediato de la clase, porque probablemente pues todos hemos observado situaciones bastante similares. Estudiantes que recuerdan conceptos, que responden correctamente a evaluaciones, que de hecho conocen definiciones, pero que encuentran dificultades al momento de aplicar esos conocimientos a situaciones reales, ¿no? Y aquí hay algo importante. ¿Por qué esto pasa? Precisamente porque aprender no consiste nada más en conocer. Aprender implica utilizar ese conocimiento, transferirlo a la vida, aplicarlo a otros contextos distintos, ¿no? Y por supuesto resolver problemas utilizando lo que aprendí. Por eso es que necesitamos generar oportunidades donde los estudiantes puedan llegar a conectar la teoría con la práctica. Vamos a ver algunas estrategias para ello. Podemos utilizar estudios de caso, simulaciones, aprendizaje basado en problemas, proyectos, situaciones reales, retos contextualizados, análisis de experiencias. Fíjense que todas estas metodologías hacen posible que los estudiantes utilicen activamente eso que están aprendiendo. Y cuando esto pasa, pues el aprendizaje toma para ellos, por supuesto que más significado, ¿no? Por eso debemos preguntarnos cuántas oportunidades llegan a tener sus estudiantes para utilizar lo que aprenden en contextos auténticos. Porque cuando aparece la verdadera evidencia de un aprendizaje, pues cuando un estudiante precisamente puede aplicar lo que ha aprendido a situaciones nuevas. Y precisamente esa capacidad de aplicar lo que aprendió el estudiante a varias situaciones es uno, de hecho, de los indicadores más concretos que podemos tener de que el aprendizaje se ha producido y ha sido significativo, ¿ok? Ahora, ¿cómo adaptar la planificación a diferentes contextos? Fíjense, eh, no hay contextos iguales, ¿no? Vamos a abordar un principio aquí fundamental dentro de la planificación docente inteligente y es la contextualización, ¿no? Y quisiera comenzar con una certeza bastante sencilla, ¿no? No existen dos grupos iguales. Cada aula tiene características específicas. Cada grupo tiene necesidades diferentes, ¿ok? Cada institución, de hecho, tiene recursos distintos y cada contexto sociocultural me incorpora a mí oportunidades, retos específicos. Y por eso una planificación efectiva no se puede llegar a construir nunca desde una lógica rígida o desde un estándar establecido, sino que nuestras decisiones pedagógicas las tenemos que adaptar
a las características del contexto. Entonces, vamos a ver algunos factores que influyen de manera directa en la planificación. Primero, el contexto sociocultural, los recursos que se tengan disponibles, el tamaño que tiene el grupo, los ritmos de aprendizaje, las necesidades específicas que hay, ¿ok? La motivación que tenga mi estudiante, las experiencias previas y las condiciones que hayan en mi institución. Todos estos elementos afectan las decisiones que yo como docente tomo y por eso la pregunta es importante, ¿no? ¿Está diseñando usted para un grupo ideal o para los estudiantes reales que usted tiene frente a usted en su clase? Porque muchas veces nosotros diseñamos actividades pensando en condiciones ideales que siempre existen y cuando esto ocurre, ya van apareciendo dificultades durante la implementación, ¿no? Entonces, las mejores planificaciones no son universales, chicos, son aquellas que responden a las características específicas de mi estudiante. Y por eso es importante pensar que planificar inteligentemente, ¿verdad? Implica adaptar las decisiones que yo tome como docente al contexto y no obligar al contexto a adaptarse a la planificación, que eso sería distinto, ¿no? Y ahora hablemos de la flexibilidad pedagógica. Fíjense, uno de los mitos más grandes sobre la planificación es precisamente creer que una buena planificación se tiene que cumplir exactamente como yo la diseñé, ¿no? Muchos docentes se sienten, de hecho, frustrados cuando la planificación no se desarrolla de la forma que la previeron. Pero la realidad educativa nos demuestra algo importante, chicos. Las mejores experiencias de aprendizaje por lo general requieren ajustes permanentes y aquí tenemos que entender una diferencia importante, ¿no? Y es que la flexibilidad pedagógica no significa improvisar, no significa actuar sin que planifiquemos o no significa abandonar los objetivos que yo he previsto, establecido. La flexibilidad pedagógica es más bien tomar decisiones conscientes para poder responder a las necesidades reales del grupo sin que perdamos de vista ese propósito educativo. Y por eso observamos estas capacidades, ¿no? Un docente flexible puede ajustar actividades, modificar tiempos, incorporar apoyos adicionales, adaptar recursos, diversificar estrategias y reorganizar las secuencias cuando es necesario. Pero existe algo importante que generalmente permanece ahí de manera constante y son los objetivos de aprendizaje. Porque puede que modifiquemos el camino, pero no podemos perder de vista el destino, ¿no? Por otro lado, encontramos elementos que sí pueden irse ajustando, como las actividades, los recursos, incluso los tiempos, los agrupamientos y las estrategias de evaluación. Entonces, debemos tener en cuenta que muchas veces confundimos rigidez con organización y realmente que no son lo mismo. Porque una planificación inteligente ofrece dirección, pero también permite adaptación, ¿no? Y es que la educación ocurre en contextos reales, dinámicos, cambiantes, y es precisamente por eso que la flexibilidad se convierte en una competencia profesional importante, pero además indispensable. Ahora hablemos de lo que pasa con mucha frecuencia, la resolución de imprevistos dentro de el aula. Veamos, hay una realidad que todos los docentes conocemos muy bien, los imprevistos. Eso forma parte del día a día, ¿verdad?
Porque por más planificada que esté una clase, siempre va a existir la posibilidad de que aparezcan situaciones inesperadas, ¿no? Y yo quiero comenzar aclarando que algo importante, los imprevistos no necesariamente significan que mi planificación ha fracasado, sino que son parte natural de ese proceso educativo, ¿no? Y es que la realidad del aula es dinámica y precisamente por eso nosotros necesitamos desarrollar capacidad de respuesta. Vamos a ver algunas situaciones frecuentes que se pueden presentar, ¿no? Fallas tecnológicas, ausencia de estudiantes, falta de tiempo, dificultades de comprensión, cambios institucionales, diferencias en el ritmo de aprendizaje, actividades que no generan los resultados esperados. Todas estas situaciones pueden aparecer en cualquier momento. La pregunta no es si van a ocurrir entonces, sino cómo voy a responder cuando esto aparezca. Y por eso la planificación inteligente incluye estrategias preventivas, ¿no? Como tener actividades alternativas, poder contar con recursos de respaldo, darle prioridad a aprendizajes que sean esenciales, diseñar rutas sensibles, anticipar posibles barreras, ¿no? Y todo esto aumenta nuestra capacidad de respuesta, ¿no? Y aquí es donde aparece una reflexión importante. ¿Qué situaciones inesperadas ocurren más frecuentemente en sus clases, ¿no? Entonces, identificarlas permite que nosotros nos podamos preparar mejor, porque los docentes no son, los docentes mejores no son quienes evitan que pasen todos los problemas, sino más bien quienes saben responder adecuadamente cuando aparecen, quienes saben llegar a resolverlos, ¿no? Y esa capacidad forma parte importante de la práctica profesional, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos integrar estrategias, evaluación e inclusión? Ahora llegamos a uno de los conceptos más importantes de todo este programa, la integración. Fíjense que durante los módulos anteriores trabajamos varios elementos, ¿no? Los objetivos, las metodologías activas, vimos un poco de la evaluación formativa, la inclusión educativa también la abordamos, abordamos también las herramientas digitales, por supuesto, y las adaptaciones pedagógicas. Cada uno de ellos es importante, pero el verdadero reto está cuando los debemos unir en una misma planificación, porque una planificación inteligente no trabaja esto por separado, sino que lo integra dentro de una sola estructura, pero que sea coherente. Entonces, veamos estos componentes: objetivos de aprendizaje, metodologías activas, estrategias inclusivas, evaluación formativa, recursos pertinentes, adaptaciones pedagógicas. Todos ellos tienen que trabajar con un mismo propósito educativo, tienen que apuntar hacia un mismo norte, ¿no? Por eso es importante preguntarnos cuando nosotros planificamos si hay coherencia entre lo que enseño y cómo lo evalúo. Porque cuando hay coherencia, ¿qué pasa? Pues que ocurren cosas positivas, como que el aprendizaje se vuelve más claro, la participación, por supuesto, que aumenta, la evaluación tiene ya un sentido. La inclusión se fortalece y por supuesto que las decisiones pedagógicas se vuelven más efectivas. Entonces, la planificación deja de ser una suma de ahí de elementos y se convierte en una experiencia educativa integrada. Y esa es la esencia de una planificación inteligente. ¿Ok? Esa precisamente es la esencia. Lo que debemos esperar que ocurre. ¿Ok? Ok, hablemos de construcción de formatos funcionales y prácticos. Fíjense, los formatos de planificación
deben llevarnos primero a preguntarnos si si nos ayudan a facilitar nuestro trabajo o nos los hacen más difícil, los que utilizamos actualmente. Porque a veces pasa que en vez de facilitarnos se convierte en una burocracia administrativa que ni entendemos, ¿no? Hay formatos muy extensos, complejos, difíciles de utilizar. Y cuando esto pasa, pues terminan perdiendo gran parte de su valor pedagógico. Aquí tenemos que recordar algo importante, ¿no? La finalidad de un formato no es precisamente acumular información. Su facilidad es facilitar la organización de lo que yo enseño. Entonces, un formato funcional debe permitir que yo visualice rápidamente elementos esenciales como objetivos, competencias, actividades, recursos, evidencias, evaluación, adaptaciones y observaciones importantes. Toda esta información tiene que estar clara, tiene que estar accesible y por eso aparecen características deseables como la claridad, la flexibilidad, simplicidad, facilidad, ¿no? Y utilidad práctica. Porque una planificación que es difícil de utilizar ya pierde gran parte del potencial realmente, ¿no? Y es importante que pensemos en que muchas veces le dedicamos mucho tiempo a generar documentos complejos que básicamente luego consultamos muy poco mientras enseñamos. Entonces, la idea importante es que sepamos que la mejor planificación no es esa que es más larga, sino que más bien la que es más útil. Entonces, allí yo, si analizo esto, puedo transformar mucho la forma en que planifico, ¿no? Y antes de dejarlos con Ivette, veamos cómo ver una planificación docente inteligente. Llegamos a un poco al cierre de esta parte teórica y al cierre de todo nuestro programa, ¿no? Y quiero comenzar resaltando algo importante. Aquí en esta última diapositiva que les voy a presentar, vemos básicamente la integración de todo lo que hemos trabajado a lo largo de este curso, ¿no? Planificar inteligentemente implica mucho más que completar formatos. Más bien es diseñar experiencias de aprendizaje capaces de responder a las necesidades reales de mis estudiantes. Es aprovechar los recursos disponibles, es mantener una coherencia pedagógica, es tomar decisiones realmente fundamentadas, pero sobre todo pensar permanentemente en el aprendizaje. Por eso vemos los elementos que integran la planificación docente inteligente, como son objetivos claros, metodologías activas, estrategias inclusivas, evaluación formativa, recursos pertinentes, flexibilidad pedagógica, contextualización y aplicación práctica. Todos estos componentes forman parte de una misma estructura, ¿no? Y precisamente esa integración es la que permite que yo pueda construir experiencias educativas significativas, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver con Ivette esta parte práctica donde vamos a integrar todo y vamos a verlo, cómo concretar todo esto en la práctica, ¿no? A ver, pero antes de dejarlos con Ivette, quisiera primero, bueno, agradecer a todas aquellas, veme levantando la manito si estás por ahí, Ivette, quisiera ante todo agradecer a todos por haber estado en este curso, a todos los que estuvieron ahorita hasta el final. Y bueno, decirles que ya todos pueden ver sus certificados de nuestra empresa en la plataforma. Recuerden que este primer certificado lo tienen todos, ¿verdad? Todos los que pagaron tanto la opción de 15 como la opción de $37. Este certificado lo pueden descargar de nuestra página web, eruditiofyc.com. Igual mañana les voy a enviar el link y el tutorial cuando ya esté la otra clase cargada por el grupo. Ahí van a poder descargar su primer certificado, ya está disponible para todos y gracias a ti ahorita. Y
van a poder ver allí el material, ya, que el primer material, el que tenían disponible todos, que son los videos de las clases, las diapositivas y una guía en PDF por cada clase. ¿Ok? Eso ya lo pueden ver allí. Ahora, los que pagaron $37 obtienen dos certificados. El primero, ese que les acabo de decir que ya lo pueden descargar. Y la próxima semana se les va a enviar otro correo con instrucciones para que descarguen el otro certificado que tiene aval universitario dentro de una semana, el próximo sábado aproximadamente. Ya recibieron en su correo los que tienen el pago de $37, ya se les envió a su correo también el material extra, ese material complementario que tenían ustedes los que pagaron $37. Entonces, conclusión, en la plataforma nuestra, Ivette, ya que estás por ahí, pásales el link, por favor. Van a ver ya su certificado y el material al que tenían acceso todos, que son los videos, las diapositivas y los PDF de cada clase. Por supuesto que si entran ahorita van a poder ver su certificado, van a poder ver las diapositivas, los PDF, pero falta el video de la clase de hoy. Ese va a estar cargado ya el día de mañana, yo les avisaré. Ese es el link. Ahí van a entrar a mi panel, van a entrar a mis cursos, van a poder entrar con su usuario y contraseña y ya todos pueden tener este primer certificado que tenían todos los que pagaron cualquiera de las opciones. Y los que pagaron el de 37 recibieron ya en su correo el material extra, que era un material adicional que solo tenían los que pagaron ese monto y el próximo certificado, que es el que le falta, que es el segundo certificado que tiene aval universitario, el próximo sábado les vamos a enviar las instrucciones y en un correo electrónico para que puedan descargarlo del campus de la universidad, que también básicamente tienen que usar como usuario y contraseña, evidentemente su número de cédula. Quisiera, antes de dejarlos con Ivette, y que por favor me levantaran la mano, ¿quién quiere darnos la opinión de este curso? Y ve, levántame la manito que no te... Pagué 37 y no me ha llegado nada. ¿Usted llenó el formulario? Pregunto, ¿llenó el formulario? Pregunto, ¿llenó el formulario? Ya te pasé el anfitrión. Ok, lo debes tener y Hombre, ver. que te pase, ¿me puedes indicar el nombre para ver o si puede te pase el documento? ¿Puedes indicarle el nombre, por favor, por el chat? Sí. Porque a todos ya se les envió su Ujú. correo. No sé si sería de los dos primeros. Sí, tomaste en cuenta los dos primeros que no estaban señalados ahí, ¿verdad? Sorry, sí, ya lo subí todos, por eso me extraña. Déjame Ajá. ver acá. Sí, por eso Sorry, me extraña. Ya Iba lo va a revisar ahorita mismo. De hecho, Iba es la encargada de esto. sorry. Pero aquí no lo veo, ¿eh? ¿Tú no llenaste el Sorry, no formulario? sé. Sandra, Samantha, Sandra. Mm, mm. Sorry. Ajá. Si no lleno el formulario, eso es otra cosa. Si llenó. Nombre, porque no lo vemos. No, en el Excel no está. No está, no lo llen, no, seguro lo enviaste por WhatsApp y no lo mar... Olga Soraya. Ay, Olga Vele. Sora. No, planificación docente inteligente. Por O No tengo a está. Omaira. Omaira. Omaira solo tengo por la O. Debes haberlo enviado por WhatsApp, pero no llenado el link, porque si no lo tuviéramos ahí. Por favor, mándame por interno ahorita nombres, apellidos, cédula, correo y tu comprobante de pago, porque no estás en el formulario. No sé si al llenarlo no terminaste de darle al botoncito de enviar.
o algo de haber pasado, pero si me envías tus datos completos ya se te resolvería en el transcurso de mañana, puede ser, ¿verdad? Ujú. Sí, mañana. Ya, exacto. Entonces, por favor, envíenlo por interno y es importante que llenen el formulario. Si ustedes no llenan el formulario, nunca va a llegar la información a quienes hacen el certificado porque el grupo de atención al público no es el mismo que el de emisión de certificados, ¿ok? A ver, alguien que quiera indicarnos qué le pareció el curso, puede levantar la mano. Preguntas, sugerencias, opiniones. Esta parte es importante para nosotros. ¿Qué les pareció el curso? Quisieran que nos dijeran eso antes de que queden con Ivette, por favor. Indíquenme qué les pareció el curso. Alguien que quiera levantar la manito, están callados hoy, por Dios, alguien. Bueno, serán las preguntas al final. Ahí los dejo contigo, Ivette. ¿Sí? ¿Ok? Ok, vale. Hoy sí vamos a salir en punto porque ando en la carrerita. ¿Sí? Continuamos entonces. Em, ya saben, si no están allí, pueden acceder con el link que les pasé y si no salen, el usuario y la contraseña es su documento de identidad con los 10 dígitos. Si no están, entonces deben verificar, si es que no llenaron el formulario, enviar los datos para hacer el registro. Traten de enviar todos juntos, si pueden enviarlo hoy porque hay que subirlo, hay que pasarlo a otro formato para hacer el registro y la idea es pasarlos a todos en grupo a los que falten, ¿de acuerdo? Por favor. Bien, voy a compartirles la pantalla y vamos a ver una información que se estuvo solicitando el día de ayer. Ok. Estábamos hablando en la parte de inclusión que nos quedamos un poco por allí. Tiene que toda relación con la planificación. El ERCA, DUA y ACC, que lo ven acá. ¿Se ve la pantalla? Confírmenme. ¿Están activos hoy? Yo sé que es viernes, pero esto les va a interesar. Perfecto. En cuanto a lo que es el ERCA, su significado es experiencia, reflexión, conceptualización y aplicación. El DUA, diseño universal para el aprendizaje, y el ACC, anticipación, construcción y consolidación. ¿Cuál sería la pregunta principal para cada uno de ellos? En cuanto al ERCA, es cómo aprende el estudiante a partir de la experiencia, ¿sí? Cómo aprende el estudiante a partir de la experiencia es en lo que se va a centrar el ERCA. El DUA, ¿cómo garantizo que todos puedan aprender? Por eso teníamos las múltiples formas, ¿recuerdan? Para que la información llegue a todos, para que todos puedan expresar ese conocimiento que tienen y no se bloqueen unos, unos participen, otros no, sino que yo garantizo que todos puedan aprender. Y el de anticipación, construcción y consolidación consiste en cómo construyo el aprendizaje desde los saberes previos hasta la consolidación. ¿Sí? Aquí va un poquito de lo que es sus conocimientos previos, ¿verdad? Todo lo que ellos vienen, todo lo que podría ser, por ejemplo, la vida diaria, cómo lo voy a relacionar desde el inicio hasta la consolidación del aprendizaje. En cuanto al enfoque, el ERCA tiene un enfoque de proceso de aprendizaje, está en todo el proceso. ¿Ok? Que es cómo aprende el estudiante. Está relacionado también con la experiencia y aquí hablamos de saberes previos. Ahí hay una relación. El DUA es la inclusión y atención a la diversidad. Ese es su enfoque. Y en la anticipación, construcción y consolidación está más que todo enfocado en la secuencia didáctica. Centro de atención. En cuanto al ERCA, la experiencia del estudiante. Allí es el centro de atención. Fíjense que me habla de las experiencias del estudiante. En el caso del DUA, las necesidades y diferencias de todos los estudiantes. ¿Cuáles son las necesidades, las características de cada uno de mis estudiantes? Eso va a ser en lo que yo voy a centrar mi atención. Y en el ACC tenemos la construcción gradual del conocimiento. Va a ir de forma gradual, de forma progresiva.
En cuanto a las etapas o principios, tenemos la experiencia, la reflexión, la conceptualización y la aplicación. En el DUA tenemos múltiples formas de representación, que era cómo el estudiante, no, cómo el docente va a mostrar esa información, va a representar ese contenido para los estudiantes. La acción, cómo interactúa, qué acciones realiza el estudiante y la expresión. E implicación, cuando él va ya, en el caso de la implicación, a relacionar, ¿verdad? Con su vida diaria, tener un significado para él, acción y expresión, cómo él va a demostrarme a mí, profesor, que él está adquiriendo ese conocimiento. Y luego tenemos la anticipación, en el ACC, anticipación, construcción y consolidación. Bien, hasta aquí vamos claros. ¿Cuál es mi rol docente? ¿Qué voy a hacer yo en cuanto a estos enfoques? En el primero, yo facilito experiencias y guío a la reflexión. ¿Por qué? Porque el centro, ¿quién es? Mi estudiante. Yo solamente voy a guiar. En el DUA, yo voy a diseñar oportunidades diversas de acceso y anticipación. Yo voy a diseñar distintos recursos y distintas formas para que el estudiante pueda acceder, ¿ok? A lo que sea que yo esté en la etapa en la que yo esté de la construcción del aprendizaje. Y en el ACC activa conocimientos previos, ¿ok? Yo voy a buscar allí cuáles son los conocimientos previos que tiene el estudiante sobre el tema. Voy a promover eso, a centrarme en eso básicamente, y lo voy a acompañar a que construya el aprendizaje en base a esos conocimientos previos. El estudiante en el ERCA participa, reflexiona, comprende y aplica. Les repito, participa, reflexiona, comprende y aplica. En el DUA, aprende utilizando diversas formas de acceso y expresión. Y en el ACC relaciona conocimientos previos con nuevos aprendizajes. Se ve ahí la diferencia, ¿no? ¿Cuándo vamos a usar la IA para cada uno de estos? Yo puedo usar la IA en el ERCA para generar experiencias. Yo le puedo decir, genera una experiencia de aprendizaje, genera preguntas de reflexión, genera actividades de aplicación para, ahí yo estaría usando el enfoque del ERCA, cuando yo les pida este tipo de contenidos, ¿verdad? Experiencias, preguntas, actividades. Si voy a trabajar el DUA, yo le voy a pedir que me adapte material. Ese material lo adapte. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la inclusión. Personalizar actividades, eliminar barreras de aprendizaje. Estos son palabras claves que yo puedo utilizar en la inteligencia artificial para cada uno de ellos. Y en el ACC, crear actividades, no sé si le dicen ACC o AC, crear actividades para cada fase del aprendizaje. ¿Cómo lo mencionarán allá en Ecuador? Crear actividades para cada fase del aprendizaje es lo que yo le voy a pedir a la inteligencia artificial. Nosotros normalmente hemos trabajado con el DUA, el ERCA, este que estamos mencionando hoy, el ACC, lo comentó ayer uno de sus compañeros, por eso lo estamos trayendo. ¿Ok? Luego tenemos por acá, a ver, siempre tratamos de si hay alguna duda, nosotros también resolverla, ¿no? Porque es importante para ustedes. Cuando hablamos de un ejemplo en clase sobre el reciclaje, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. En el ERCA, ¿qué haría? Le voy a pedir que observen los residuos. Chicos, traigan residuos de su casa, material para reciclar y vamos a observar esos residuos. Ahí van a tener una experiencia. Luego van a analizar problemas, ahí van a reflexionar. Supongamos que huelen mal, que ocupan mucho espacio, que se degradan en mucho tiempo, ahí van a reflexionar. Estudian conceptos, que es el reciclaje, las formas en que se puede reutilizar el material y todo lo que esté relacionado con esos problemas que ellos han encontrado. Y luego pueden elaborar una campaña que sería la aplicación. Van a poner en marcha todos esos conocimientos que ellos han adquirido. En el DUA
se ofrecen videos, imágenes, textos simplificados y distintas formas de presentar el aprendizaje. Aquí es donde yo no solamente voy a llevar el material, sino que también para las personas que son visuales, además del material, puedo llevar textos. Para aquellos que son auditivos, puedo llevar audios, ¿sí? O un video donde tengo imagen y audio. Y para los kinestésicos, ellos tocarían el material. Entonces, el material serviría. ¿Por qué? Porque lo puedes ver, lo puedes tocar. Y en algunos casos, si apretamos una botella, la pueden escuchar. Allí depende de lo que nosotros estemos buscando, ¿no? Porque también si son residuos que están sucios, que depende de donde los hayan sacado, podrán interactuar o no. Y en el ACC se exploran conocimientos previos, se estudia el tema y se desarrolla un proyecto final. Chicos, ¿qué conocen ustedes sobre el reciclaje? ¿Qué materiales se pueden reciclar? ¿Cómo se pueden clasificar? Cuando ustedes van a comer en McDonald's, ¿cómo están organizados los tachos o las papeleras? En el lugar donde viven, ¿cómo organizan la basura? ¿Qué hacen con las cáscaras de las frutas, de los vegetales, qué hacen con el plástico? ¿Sí? Vemos todo eso, todos los conceptos que ellos también puedan conocer, estudiamos luego el tema y al final se hace un proyecto. Bien, ok, esto sería la parte, o sea, la diferenciación entre los tres. ¿Dudas hasta acá? Escríbanme en el chat, por favor. Díganme que están ahí. ¿Todo claro hasta aquí? Ok, perfecto. Escúchenme. Vamos a aplicar prompts. Necesito que, como hemos hecho durante la semana, estén activos para que me den ustedes los temas, los grados, todo lo que puedan aportar, ¿sí? Porque si no, es muy monólogo. Entonces, la idea es que ustedes también puedan interactuar. Yo voy a compartir la pantalla ahora y vamos a hacer las actividades, pero en distintas IAs. Y vamos a ir viendo cómo nos va dando distintos resultados. De esa manera, nosotros podemos ir evaluando con quién trabajar o con cuál no. Miren, por ejemplo, tenemos Manus, que lo hemos usado ya, tenemos Gemini y tenemos Perplexity. Vamos a abrir aquí ChatGPT. Hay un tema por aquí y hay una plataforma que es muy buena, que es el Claude, pero el Claude te da poca conversación, está muy limitado, entonces por eso no lo vamos a hacer con eso. Se las presenté en la primera clase, es muy, muy, muy completa, pero limita, ¿ok? El uso me parece que diario. Déjeme ver de todas maneras si lo tengo aquí y aunque sea que nos dé un recurso, porque sí creo que puedes tener tres conversaciones, o sea, hacerle tres, cuatro preguntas y ya se me acababa. Y ya tenía que esperar al día siguiente. Entonces, a veces queremos hacer más preguntas. Ok. Voy a comenzar indicando un prompt, ¿de acuerdo? Y en base a ese prompt lo vamos a aplicar en todas. A ver, vamos a utilizar este de aquí y le vamos a decir, actúa como especialista en currículo, DUA y metodología ERCA. Analiza la siguiente planificación de clases y realiza los ajustes necesarios para incorporar los principios del diseño universal para el aprendizaje DUA y las fases de experiencia, reflexión, conceptualización y aplicación ERCA. Presenta cambios en una tabla indicando qué se modificó y por qué. Vamos a ver si este nos deja añadir el archivo. Eso también lo vamos a ir comprobando en cada uno. Voy a ir a mis documentos y por aquí abajo las tengo. Voy a subir una de las planificaciones que yo tengo antiguas, ¿ok? Subimos el archivo, el 4, que no se me olvide que es el 4 porque luego tengo que subir la misma en los otros. Y aquí lo va a procesar. En este momento estamos trabajando con Claude. Él va a ir procesando la información. Lo que hice fue escribir el prompt y agregar la planificación. A ver. Bueno, lo vamos a dejar ahí procesando.
Esto ustedes lo tienen que ir evaluando, ¿no? Miren cuánto está tardando en hacer el procesamiento de la información. No siempre, porque lo haga muy rápido, quiere decir que es mejor. ¿De acuerdo? Ustedes vieron ayer que cuando hicimos la diapositiva, no hicimos diapositiva, pedimos un archivo en Manus, se tardaba un poco, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la complicación o a lo que nosotros le estemos dando, va a tardarse un poco más o un poco menos. Pero no quiere decir, ay, como Claudia se tarda mucho, es malo, no. Yo me tengo que basar más que todo en la respuesta. Vamos a ir a ChatGPT, vamos a copiar el mismo prompt y voy a seleccionar la misma planificación. Ok, la misma. ¿Dónde están documentos? Me voy a mis documentos y seleccionamos la planificación 4. Ahí está, carga, cuando se marca aquí que ya está cargada. Voy leyendo el chat mientras tanto. Claude tiene su versión gratuita, pero no te deja conversar mucho. Es muy puntual. Aquí está ChatGPT. Miren qué rápido nos dio la respuesta. Ahorita las vamos a comparar, ¿de acuerdo? Bueno, ahí está procesándola. Solo que ChatGPT la va procesando y nos va dando la respuesta, ¿no? En cambio, Claude, ¿cómo va? Va haciendo ciertos pasos y está construyendo un documento, ¿ok? Con el análisis DUA y ERCA y las tablas de ajuste. Entonces, el primero hace ciertos procesos y al final es que crea el documento, mientras que ChatGPT lo va creando de una vez. Vamos con Perplexity. Perplexity es muy bueno para todo lo que son investigaciones. Es gratuito también, sí te permite chatear similar a ChatGPT y te da las referencias normalmente de lo que tú estás investigando. ¿Dónde estás? Planificación. Ahora no la veo documentos. Planificación 4. Quedó. Carga el archivo, enviamos. Ya tenemos a las 3 trabajando. Y ahora me voy a ir a Gemini. Manus no lo voy a usar para esto. Manus lo pueden usar para lo que les decía, ¿no? Suben el archivo, le piden que les haga un resumen, que les cree una presentación, un ebook, X. No les va a dar mucha opción, eso sí se los aviso. El, es limitado, pues se acaban los créditos, ya una vez que yo acabe con los créditos, queda allí el tema. En ChatGPT y Perplexity es donde más podemos nosotros interactuar y en Gemini también. No se nos va a acabar tan rápido la posibilidad de generar contenido y todas estas cosas. Está cargando otra vez. Si ven allí mi pantalla, me comentan. Si van a tener guías de PRON en el material, ahí están los PRON. También van a tener todo lo que va a ser la grabación para que se puedan guiar las personas que accedieron. Entonces, lo enviamos. Recuerden que este prompt es para el ejemplo, ¿no? Pero a la hora de ustedes hacer realizar sus actividades, cada uno va a depender, alguno puede decir DUA, otro ERCA y pueden utilizar cualquier otra de las opciones de acuerdo a lo que ustedes les estén pidiendo. Acá está Gemini, miren, rapidito, ¿no? Lo creo. Está. Ahora comparemos los resultados entre cada uno. Si tienen alguna planificación que quieran compartir para aplicar este tipo de prompts, lo podemos hacer. ¿Qué nos dio Claudia? Nos dio un documento. Miren dónde está el documento y miren lo extenso que es. ¿Lo vieron? Vamos a cerrar un poquito acá. Dice diagnóstico, la planificación original ya organizada, cada clase en momentos similares a inicio, construcción, consolidación, anticipación, construcción, consolidación de matemática. Dice ajustes transversales. Primero me da el diagnóstico general. Van atendiendo para que ustedes me digan cuál les gustó más. Primero me da un título con un subtítulo donde está la fecha, el grado, ¿no? Luego me da un diagnóstico general y luego empieza ejes transversales, representación del DUA, que se modificó, ¿por qué? Acción y expresión DUA, que se modificó y por qué. Compromiso DUA, diferenciación, necesidades educativas especiales.
Fase de experiencia ERCA, fase de reflexión ERCA, fase de conceptualización ERCA, fase de aplicación ERCA. Ajustes específicos por sesión. Lunes, religión, la Biblia. Ajuste DUA, ajuste ERCA. Lunes, lenguaje, el sustantivo. Ajuste DUA, ajuste ERCA. Lunes, ciencias naturales. Sale cada uno de los ajustes por área, ¿ven? Martes, matemática, lenguajes sociales. Aquí se van presentando todas las áreas y me dice. Vamos a ver, por ejemplo, el jueves, matemática, líneas. En el ajuste DUA que propone es un geoplano o aplicación de geometría como complemento a los palillos, hojas de trabajo con distintos niveles de reto. Y en el ERCA nos dice aplicación, identificar líneas rectas y curvas en objetos del hogar como tarea, no solo dentro del aula. Por ejemplo, en ciencias sociales, el martes, me dice en el DUA, globo terráqueo táctil, video animado, mapa interactivo digital, permitir explicar con un modelo 3D además del dibujo. Y en la experiencia, en cuanto a lo que va a ser el ERCA, ¿sí, no? Ajá. Me dice, experiencia, ubicar primero su propio país, ciudad en el globo antes de la explicación teórica. Comparar lo que creían saber con lo aprendido. Esto, si no necesariamente me lo piden para la planificación, yo lo puedo hacer para abrir un poquito más el panorama, ¿no? ¿Cómo llegar a mis estudiantes? ¿Qué otras cosas puedo hacer? Y aquí me va diciendo, ¿eh? Representación dual. ¿Cómo yo voy a presentar el contenido? Ay, tengo tantos chicos en el aula, tienen tantas características diversas. ¿Qué hago? Con el DUA, representaciones, lo que yo voy a llevar, ¿verdad? Mis recursos. Entonces, se añaden apoyos visuales, organizadores, gráficos, videos, materiales manipulables, complemento a las canciones, lecturas en voz alta, preguntas orales. Aquí me dice, me da una idea. El por qué. El documento se apoya casi exclusivamente en un canal auditivo verbal. Entonar canciones, leer versículos, preguntar oralmente, sin opciones visuales o táctiles. Los estudiantes con dificultades auditivas, de procesamiento del lenguaje o de atención quedan en desventaja para acceder al contenido. Bien, eso sería con lo que es Claude. Vamos ahora a ver qué hizo ChatGPT. ChatGPT es el mismo prompt para que vean, ¿no? O sea, porque no lo hace más específico que el otro. Análisis curricular de la planificación desde DUA y ERCA. Tras revisar la planificación semanal, existe una estructura metodológica de inicio, desarrollo, cierre, se incorporan recursos visuales, se promueve la participación mediante preguntas de reflexión, se utiliza material concreto. Sin embargo, aquí vienen los sin embargos, ajustes generales. Primero, en el aspecto, la situación actual, el ajuste DUA-ERCA y la justificación. Una tabla acá. Ajá. Por ejemplo, participación, actividades similares para todos. Esa es la situación actual. ¿Qué me solicitan desde el DUA y el ERCA? Ofrecer opciones de trabajo individual, parejas o grupos. DUA, compromiso y motivación. Ustedes me van diciendo cuál les va gustando más. Por asignatura, la Biblia. Esta es la parte de religión. Conceptualización. Actividad ajustada. Organizador gráfico sobre la estructura de la Biblia. Principio DUA, representación. Sale lenguaje, ciencias naturales, matemáticas, por ejemplo, una de matemática, reflexión, analizar qué sucede cuando falta una decena, principio DUA, comprensión. Aquí tenemos todos. Ajustes específicos del DUA, compromiso, elección de actividades, trabajo colaborativo y retos, videos, imágenes, material. Aquí está la representación, ¿lo ven? Me dice videos, imágenes, material concreto y organizadores gráficos. Propuestas de evaluación inclusiva puede ser la evidencia a través de un producto escrito, un texto, ficha o cuaderno. Producto gráfico, un dibujo, un cartel o un mapa. Producto oral, una exposición o grabación. Y la conclusión. Esto nos hizo ChatGPT. Ustedes pueden ir probando también o enviarme si tienen la planificación y la evaluamos. Tenemos ahora con Perplexity, sería esta. Nos dice,
He ajustado la planificación con DUA. Nos aparece el aspecto de la planificación que se modificó y por qué. Sugerencia metodológica. Reorganice las actividades en las fases ERCA, experiencia. Reorganicé, perdón. Experiencia, reflexión, conceptualización y aplicación. ¿Por qué? Porque la planificación original muestra actividades sueltas de inicio, construcción y consolidación, pero no explícita la lógica ERCA. Organizarla da continuidad didáctica y favorece el aprendizaje progresivo. Fíjense cuál es la ventaja del ERCA, ¿no? Que me va a organizar mejor el proceso. Inicio de la clase. La clase inicial se transformó en una experiencia más activa. Observación de imágenes, activación de saberes previos y relación con ejemplos cercanos. El ERCA exige que a partir de una vivencia concreta, el DUA recomienda múltiples formas de involucrar al estudiante desde el comienzo. Ese es el porqué. De aquí sigue diciéndome, por ejemplo, los recursos, amplía el uso de recursos que vamos a utilizar. Nos recomienda imágenes, fichas, pizarra, cuaderno, texto bíblico y apoyos visuales. Y nos dice el por qué. Algunas son del DUA, otras son del ERCA, otras son de ambos. Y al final, fase actividad ajustada, observar imágenes de personas, animales, objetos, lugares. El enfoque incorporado. Listo. Esto sería lo que me dio Perplexity. Y nos vamos a Gemini. Ay, no le decía. Aquí está. Diagnóstico de la planificación original, me dice la estructura metodológica, la inclusión y el DUA, la duplicación de contenidos. Luego la tabla de ajustes. Me aparece cuál es la asignatura, la fase, el ajuste y el sustento. Todos se dan cuenta que me están diciendo el ajuste y el por qué no, que sería el sustento. No necesariamente todos me dan la asignatura, creo que hay dos sí, dos no, y tampoco, no, el Perplexity lo da abajo, ¿no? Separa. Eh, fue a ver, ¿cuál era? A ver, déjame retroceder un momentito. Aquí el Perplexity nos lo da en general, no nos lo da por área. El que nos lo dio fue ChatGPT, que lo dio abajo, que está religión, lenguaje, y en este caso nos aparece por día, todo, ¿no? Cada área y cada una de según el horario que yo lo estoy pautando allí, el orden. Ahora, en este caso, tenemos, por ejemplo, allá leímos religión, vamos a leer lenguaje, ya vimos. No, lenguaje no hemos visto. Miren, un ejemplo de lenguaje, el sustantivo propio o común y común. Experiencia experiencia y reflexión. Se realiza una dinámica de búsqueda del tesoro en el aula o patio, recolectando objetos reales o señalando compañeros. En la reflexión grupal se pregunta, ¿cómo diferenciarías el objeto que encontraste del nombre de tu compañero? ¿Cómo diferenciarías el objeto que encontraste del nombre de tu compañero? Ok. ¿Qué pasaría si todo el mundo tuviera el mismo nombre? ERCA. Sustituye el inicio abstracto de preguntas de versículos por una vivencia corporal y de observación directa en el entorno inmediato. DUA. Activa conocimientos previos de manera lúdica. Red efectiva motivación. Así va haciendo con cada una. Matemáticas tema. Aquí me dice del ERCA. Ok, estudios sociales. Luego me da unas recomendaciones generales, la optimización de tiempo pedagógico y la evaluación formativa de diversidad. Ahora voy a dejar de compartir y pueden activar su audio, su cámara y comentarme qué les ha parecido cada una, cuál usarían. A ver, ¿están ahí? ¿Quién va a ser el valiente? Ok, puedes activar tu audio. Buenas noches, Buenas excelente noches. información, de verdad que muy valiosa. Yo he utilizado Claude, esto es reciente, pero ya me dio más ideas. El Chapitis también lo he usado y bueno, ese otro no lo había usado, pero
también se ve bueno. Pero el Claude, sí limita porque la información dice, o sea, puedo preguntar como una vez o dos veces y ya tienen que esperar 17 horas para hacerlo. Ujú, Pero ujú. también es bien específico. Claro, igual uno después tiene que sentarse a leer y ver bien qué limpiar, qué cambiar, qué reorganizar. Pero ahorra muchísimo tiempo. Muchas gracias por la información. Vale, gracias a ustedes. Sí, fíjense que Claude me deja dos o tres interacciones, pero ya me dio todo. O sea, ¿qué más le puedo preguntar en ese ejercicio? Mientras que a ChatGPT, a Gemini y al otro les tendría que hacer más preguntas, ¿sí o no? Por aquí dice, me quedo con ChatGPT para tener un amplio abanico de opciones y mucho más eficiente al momento de planificar. Claro, si ustedes se van con Claude, de repente le van a decir que les haga un esquema, ¿no? Un formato, lo que ustedes deseen. Les va a dar todo así full, full, full completo. Vieron toda la información que había, que no está en las otras tres. Me dejó una interacción, pero me dio todo. En las otras, la diferencia es que yo tendría que seguir conversando si quiero mayor información. ¿Cuál es la ventaja de Claude? Que me permite ver todo el panorama. Si yo veo las otras tres, veo algo corto y ahí me quedé. Pero cuando nos vamos a cloud decimos, mira, también se puede solicitar esto, 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 esto. Entonces me amplía el panorama de la información que yo puedo recibir. ¿Ok? Mientras que el otro me da respuestas cortas. Depende de lo que yo estoy buscando. Si yo solamente quiero salir de una duda, está bien. Utilizo las que me dan menor información. Pero si quiero algo mucho más completo, porque estoy haciendo una investigación, un documento, algo más académico, me funcionaría mejor Claude. Fíjense que, por ejemplo, en el caso de Manus, Manus me da normalmente documentos. Y llega un punto en el que le digo, no me des documentos, solamente quiero interactuar, o sea, quiero chatear. Porque a veces es como que un documento, otro documento, otro documento, y yo no, solo quiero respuestas en texto. Se lo tengo que indicar, porque de por sí él me va a estar dando documentos todo el tiempo. Así como vieron, Claude dio un documento. ¿Alguien más que quiera participar para probar otros prompts? Bien, voy a buscar otro y seguimos. Mm, vamos a crear recursos, ¿ok? Ahí ustedes me van a anotar el tema. Compartir por acá, ¿dónde estamos? Ya que me perdí, ¿cuál es? Hay aquí. Empezamos nuevamente con Claudia. Listo. Entonces, le vamos a pedir a Claudia una segunda y ya creo que con eso nos va a dejar por esta noche. Actúa como experto en diseño instruccional. Genera recursos didácticos para enseñar el tema aplicando DUA. Incluye recursos visuales auditivos, manipulativos y digitales. Organízalos según las etapas de ERCA. ¿Qué nos estamos llevando hoy? El ERCA está más relacionado con la organización de los procesos, mientras que el DUA con la inclusión. ¿Lo ven allí en el prompt? Ajá, juegos tradicionales para 10.º grado, educación general básica. Entonces yo aquí donde dice tema, voy a copiar esto. No, no agarro. A ver. Ya va, que no me está dejando pegar. No, no me está dejando. Déjenme pegarlo por fuera. Se puso raro ahí, ¿no? Y lo traigo completo. Entonces ya vieron, el prompt no puedo estar. No, es que no está copiando, parece. A ver, déjenme dejar de compartir un momento. O se lajeó o algo pasó. A ver si lo puedo pegar. Ahora sí me dejó. Algo pasaba ahí que se había como pegado a la computadora. Listo, ahí lo tengo. Actúa como experto en diseño instruccional, genera recursos didácticos para enseñar el tema, juegos tradicionales para 10.º grado
educación general básica, aplicando DUA, incluye recursos visuales, auditivos, manipulativos, digitales y organízalo. Entonces ya vimos, ¿no? Si yo quiero pedir algo relacionado con la inclusión, puedo utilizar dentro de mi prompt el DUA. Y si yo quiero trabajar más con la organización de los procesos, puedo pedirle el ERCA, que lo haga organizado según las etapas del ERCA, o puedo pedir ambos. Ahí lo va a procesar, vamos a ir haciéndolo en los otros porque sabemos que este se va a tardar un poco más. Vamos procesando y nos vamos a ir, por ejemplo, acá. ChatGPT, enviamos. Perplexity siempre nos va a dar referencias, a ver si aquí van cargando las referencias de PDF, nos muestra dónde va sacando la información. Cuando le soliciten algún trabajo, algo donde ustedes tengan que colocar las referencias, por ahí es muy recomendable este. Ok, vamos a ver cómo vamos por acá, procesando todavía. Por aquí, ya está listo. Perplexity, listo. Gemini, listo. Vamos a comenzar esta vez por Gemini. Hola, con gusto nos ponemos el sombrero de diseñador instruccional experto. Vean de cómo está actuando, ¿no? Diseñador instruccional experto. Para 10º grado, estudiantes entre 14 y 15 años aproximadamente. Aquí viene, recursos didácticos. Tema, el valor cultural y estratégico de los juegos tradicionales. El trompo, los ensacados, rayuela, las canicas. Experiencia, me da el verbo, el objetivo, ¿no? Conectar emocionalmente con el tema a partir de la vivencia sensorial, motriz y anecdótica. Recurso manipulativo kinestésico para acción física. Recurso auditivo para la percepción. Para el kinestésico me manda un baúl del tiempo. Para el auditivo, un paisaje sonoro y podcast. Para el visual, una galería fotográfica histórica. Y el digital, un muro o panel de los recuerdos, que es el que les mostré ayer. Reflexión. Analizar la experiencia, identificar variables y debatir sobre la transformación social de estos juegos. Recurso visual y cognitivo, compromiso. Matriz de debate visual. Auditivo, ronda de preguntas provocadoras, círculo de la palabra. Digital, Mentimeter o Poll Everywhere. Conceptualización. Aquí que tenemos, mire, ERCA. Experiencia, nos dio la E aparte. Reflexión, la R. Conceptualización, la C. Y luego nos da aplicación, la A. ERCA. Para cada uno nos está dando las opciones, ¿sí? Manipulativos y motores, visuales y de diseño, y digitales y audiovisuales. Luego viene una ficha técnica de accesibilidad para el DUA. Para el DUA me dice visuales, organizadores gráficos, tipografías legibles de gran tamaño como Montserrat o Arial, códigos de color para categorizar y esquematizar, categorizar y esquemas de relaciones causa-efecto. Los auditivos, podcast, transcripción de texto a voz, plataformas digitales, manipulativos, aquí nos habla de las texturas, del entorno real, digitales. ¿Sí? Hace como un resumen de lo que ya nos mencionó acá arriba, pero en cuanto a lo que son los recursos, se basa en los recursos. Listo, me dice, ¿te gustaría que profundicemos en la rúbrica de evaluación DUA para calificar este proyecto o prefieres un guión instruccional detallado para uno de los juegos en específico? Bien, este está chévere. Vamos a ver ahora Perplexity. Perplexity me dio esta tabla que la organiza de la siguiente manera. Recursos visuales, recursos auditivos, recursos manipulativos. Ya esto lo vimos en la anterior, ¿verdad? Y recursos digitales. Fíjense que son los mismos. Y lo organiza en una tabla. Aquí tenemos la experiencia, la reflexión, la conceptualización y la aplicación. A diferencia del otro que lo tenía en lista, aquí está en una tabla. Me dice, para la experiencia, un recurso manipulativo, objetos reales o réplicas, una cuerda, canicas, trompo, aros, tiza. En cuanto al DUA, también está para cada uno y dice, por ejemplo, en la reflexión, múltiples formas de implicación, activar memoria, conversación y análisis personal. En la aplicación
varias formas de acción y expresión, juego, explicación oral, producción escrita o digital, banco de recursos visuales, auditivos, manipulativos, digitales y ajuste de duda recomendado, ejemplo de una secuencia breve y ahí quedó. Bien, aquí lo que les decía, aquí me aparecen las fuentes, ¿ven? Donde dice fuentes, abajo al final, aquí está de dónde sacó la información. Entonces allí uno puede, si uno busca un tema, puede, ay, mira, de esta página y te lees el artículo de donde lo está sacando. Por allí hay más información. Y ChatGPT, que van a tener que leer, ustedes me estoy quedando sin agua. A ver, ¿vamos bien hasta aquí? En cuanto a ChatGPT, tenemos el tema juegos tradicionales, educación física, décimo, ¿no? El objetivo, principios duaplicables, múltiples formas de implicación, múltiples formas de representación, múltiples formas de acción-expresión, como en los otros. ERCA, más recursos DUA. Entonces sale experiencia, cuál es su propósito, cuáles son las actividades, cuáles son los recursos visuales. Miren, me aparecen unas fotos de referencia. Recursos auditivos, recursos manipulativos, digitales. Esta la hizo mucho mejor. Reflexión, propósito, actividades, recursos visuales, auditivos, manipulativos y digitales. Si lo ven, todos se van relacionando, solo que tienen diferentes formas de mostrarme la información. Estaciones del aprendizaje, esto está chévere, vean. Puede jugar rayola, manipulativo, escuchar testimonios auditivos, observar videos digital. Opciones de evaluación DUA, producto final sugerido, recursos digitales recomendados. Evidencias de aprendizaje. Ahora vamos con el otro. Bien, tomo aire y vamos a ir ahora con este. Vamos a minimizar esto. Vean acá lo que nos dio, en este caso, Claudia. Nos dice, recursos didácticos DUA ERCA, datos generales, el tema, el grado, el área sugerida. Miren, nos mezcla también, o sea, no solamente nos coloca educación física, nos coloca estudios sociales, lengua y literatura, enfoque interdisciplinario de aprendizaje basado en proyectos. El objetivo de aprendizaje, investigar, vivenciar y valorar los juegos tradicionales ecuatorianos, analizando su origen, reglas y aporte cultural para promover su práctica y transmisión a otras generaciones, duración estimada y una por cada etapa del ciclo ERCA. Luego viene cómo se articulan DUA y ERCA en esta propuesta. Etapa 1, la experiencia, igual, va por etapa. Me aparecen los recursos visuales, el recurso, descripción y uso, principio DUA que atiende. Recurso, descripción y uso, principio DUA, ¿lo ven? Lo coloca como galería de fotos antiguas y video corto sin sonido es visual. Auditivo, entrevista grabada a un familiar, sonidos ambientales del juego. Manipulativos, caja de objetos reales, estación de juego breve, digitales, paddle o mural colaborativo, encuesta rápida. De aquí viene la segunda etapa, lo mismo. Visual, auditivo, manipulativo, digital. Conceptualización, visual, auditivo, manipulativo, digital. Y la aplicación, lo mismo, ¿ven? Por ejemplo, en los recursos manipulativos de lo que va a ser la aplicación, nos dice que hay una jornada de juegos tradicionales. Organización de un recreo o feria con estaciones reales de trompo, rayuela, hula hula, ensacados y cuerda, dirigidos por los propios estudiantes para compañeros de grados menores. Aquí los estudiantes organizan para los estudiantes más pequeños. ¿Cuál es el principio DUA que atiende? Compromiso y acción. Aplica lo aprendido en una situación auténtica, con roles activos y movimiento físico real. A ver. Ok, vamos a hablar de esto un momento, que siempre llegamos a este punto. Esta información que me da aquí yo la puedo copiar y pegar, es lo que normalmente se hace. En el caso de Claude, sale como archivo, lo puedo descargar como un archivo, ¿sí? Esto no es la planificación, ¿ok? ¿Por qué? Porque recuerden lo que hablamos en la clase inicial. Para planificar yo no me voy a centrar tanto en empezar desde el objetivo, sino en qué es lo que quiero lograr. Entonces,
esa información que está allí no es que yo voy a decir, amén, copié y entregué. ¿Por qué no? Porque mi formato de planificación es diferente al de cada uno de ustedes. Si han trabajado en distintos colegios, seguramente me van a dar la razón de que no son iguales. En cada colegio, de acuerdo a sus normativas, ellos me van a indicar distintas opciones, ¿verdad? Va a haber distintos requerimientos o incluso el formato va a cambiar en algo. Entonces, ¿qué podría hacer yo si quiero que se parezca o se asemeje? Subir mi formato. Este es mi formato de planificación, lo subo, lo adjunto y allí le digo, lo quiero con ERCA, con DUA o no con ninguno. O sea, no me piden nada de esto, me piden de repente voy a colocar ejes transversales, lo que me estén solicitando en ese momento, cuál es el enfoque bajo el cual trabaja la institución. Pero aún así, cuando yo le suba el formato y me lo dé muy cercano, no debo copiar y pegar o descargar y entregar. El hecho de usar la IA es un apoyo, una guía para yo hacerlo más rápido. Si yo me siento ahorita, estamos aquí 25 personas y decimos, bueno, vamos a hacer lo de los juegos tradicionales. ¿Cuánto tiempo vamos a pasar nosotros buscando ideas de cosas que hemos experimentado, que hemos realizado? Puede ser que nos quede en desorden, puede ser que incluyamos recursos visuales, auditivos y se nos olviden, bueno, en este caso, más kinestésicos que cualquier otra cosa, ¿no? Porque son juegos tradicionales, pero tal vez por allí se nos pueda escapar algo. Entonces, la IA me va a permitir ver ese panorama completo de todo lo que yo puedo hacer. Y de ahí yo voy a seleccionar qué hacer, ¿ok? Les dije, si usan Manus va a dar archivos, a menos que ustedes le digan que no les dé archivos. Si usan lo que es el Claude, les va a dar archivos. Si usan ChatGPT, les puede dar archivos si ustedes se lo indican. Normalmente da texto, que aparece allí para copiar y pegar. Aparece en este caso. Vamos a mostrarles acá. Ya, ¿dónde está? Compartir. Cuando vamos, por ejemplo, acá en Gemini tenemos aquí para copiarlo, ¿ven? Copiar respuesta. Se va a copiar todo este texto. Yo lo llevo en Word y lo trabajo. Si hay algo aquí que a mí me sirvió, yo lo copio y lo pego el tema. Entonces de aquí puedo sacar el tema. Lo puedo copiar directo acá o copiarlo en un documento. En Perplexity de igual forma. Llego al final y aquí está para copiar y también está para descargar. ¿Lo ven? Si yo presiono descargar, me va a decir si lo quiero en PDF o en documento. PDF, si eso se va a mandar a imprimir y listo, no hay nada que modificarle. Documento, sí quiero editarlo, ¿ok? Ya ahí vieron. Acá solamente lo voy a copiar. Si me gustó o no me gustó, crear una rama en un chat nuevo, escuchar, exportar a documentos. Aquí es exportar a documentos. Crear un borrador en Gmail, denunciar un problema, ¿verdad? Entonces aquí, exportar a documentos ya se va a relacionar con el Google. Va a ir a su archivo del Drive, si es que tienen espacio allí, cuidado con eso. En este caso sí lo podemos descargar, ya lo vimos. Aquí copié, pero acá puedo seleccionar la opción de descarga. En el chat GPT, copiar. Igual, darle like o dislike y aquí compartir. Cuando yo voy a compartir, me está dando un enlace, ¿ven? Un link. Que ese link yo se lo puedo mandar a otras personas. Y aquí en los tres puntitos puedo ver las fuentes, hilo con otro chat o que me lo lea. Cuando voy a otras fuentes, aquí me van a aparecer las fuentes de donde se obtuvo la información también, así como lo vimos hace un ratito en Perplexity. ¿Lo ven? Aquí está, ¿no? Ah, no, estas son las fuentes de lo que hemos hecho. Rúbrica de ensayo, sí, miren, lo que se ha hecho en los días anteriores. Y por aquí, en lo que es el Claude, podemos descargar. Ven acá, una flechita hacia abajo, descargar. ¿Ok? Si yo me voy ahí, me lo va a descargar automáticamente. No me está preguntando en qué formato, me lo descargó en Word. Entonces me va a abrir en Word, ya se los voy a mostrar. Tenemos en el primero, copiar
y descargar en Word y PDF, ¿verdad? En otras opciones solamente copiar, en el otro compartir y en este nos los descarga automáticamente en PDF. ¿A dónde se fue? A ver si abrió aquí. Ah, no, en Word, perdón, en Word. Aquí está. Entonces, voy a compartir la pantalla en Word. Aquí quedó. Habilitar edición y edito este documento. Datos generales de la propuesta. Miren, aquí está todo. Con su tabla y todo, tal cual me lo mostró. Esto es con Claudia. Eso también sería una diferencia, ¿no? El orden visual que me da, como está así en la tableta. Listo. ¿Hasta aquí alguna otra pregunta? ¿Quedó claro cómo lo van a usar? ¿Cómo van a usar esta información? ¿O todavía tienen la duda? A ver. Ustedes tienen una planificación y en el departamento de evaluación les dicen, mire, profesor, tiene que agregar, aquí usted no está aplicando el DUA. Subo la planificación, digo, ¿por qué? ¿Qué modifico? Agarro mi planificación y lo que me observa allí lo copio y lo pego, depende de la respuesta, ¿no? Si es una respuesta que puedo copiar y pegar, bien. Si no, si me hace sugerencia, agrega estos recursos, entonces modifico los recursos. ¿Ok? Perfecto. La profesora Joana lo tiene claro. Car, ¿Cómo le puedo decir a Carvalhais? Carvalhais. ¿Es Carvalhais? ¿Es el nombre o el Sí, apellido? sí, es Sí, el Carvalhais. apellido, Carvalhay María. Ah, ah, es María, María Carvalhais. Listo. ¿Y los demás? Nada más que agregar por allí. ¿Dudas? Ahora sí, si pueden activar su cámara, dejarnos algún comentario, cómo les pareció. Si necesitan que les muestre nuevamente el acceso a la plataforma, confírmenme. O si ya ingresaron, ya vieron su certificado, también me pueden comentar. Todos los cursos que estamos dando van a funcionar de esa manera. Se van a registrar dentro de la plataforma y ya con ese acceso que ustedes tienen van a aparecer los distintos cursos y los distintos certificados que los pueden descargar la cantidad de veces que sea necesario. El material está dentro del curso donde ven los videos. Al final dice material, hacen clic allí y está un link. Antes lo ponía en un botón, pero quedaba público. Entonces, por eso ahora lo estoy colocando dentro, se está colocando dentro de la sesión de clases, ¿ok? Perfecto. Profesora Magdalena dice muchas gracias, excelente ayuda. Ok. ¿Por qué están tan tímidos hoy? ¿Qué pasó? ¿Ninguno ha querido encender su cámara? No sé si, Osmey, ¿estás por allí? Si vos quieres agregar algo para finalizar. Creo que no está. Perfecto, la profesora Magdalena ya está aplicando lo aprendido, esa es la idea. Y con esto ya ustedes van a comenzar a ahorrarse tiempo para, en la mayoría de los casos, dedicar a la familia, a descansar, a hacer deporte o a cualquier cosa que sea en pro de nuestro beneficio, ¿verdad? Y de nuestra salud emocional, física y mental. Sí, están agotados. Perfecto. Bien. Espero entonces que apliquen todo esto. Cualquier cosa ya saben, por allí están el contacto en WhatsApp. Nos pueden seguir ahí en la web. Ahí se van a estar publicando los cursos. También por los grupos se va enviando la información porque vamos a estar dando otros talleres en los próximos meses, en las próximas semanas y meses. ¿De acuerdo? No sé si Osmay les promocionó el próximo curso. Les habló de él. Es de terapia de pareja. Allí seguro les va a llegar la info. Entonces, bueno, si es así, por allí verán a Osmay nuevamente. Que tengan una linda noche, un hermoso fin de semana y nos vemos en un próximo taller. Muchas gracias, profe, que tengan linda noche. Gracias, gracias a ustedes.